Dedicamos el presente tutorial a los aumentos de capital social por compensación de deudas, operaciones reguladas en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el artículo 33 de la Resolución del ICAT del año 2019. Para el registro contable de estas operaciones se deberán de tener en cuenta los siguientes requisitos. En primer lugar, señala la legislación mercantil cuáles deben ser las características de las deudas que se pretenden capitalizar, las cuales varían según el tipo de compañía. Y así, en el caso de sociedades de responsabilidad limitada, dichas deudas deberán ser totalmente líquidas y exigibles, mientras que en el caso de sociedades anónimas, al menos un 25% de las deudas a compensar deberán de tener el requisito de ser líquidas y exigibles, y además el resto no podrá tener un vencimiento superior a 5 años. Por otra parte, con la convocatoria de la Junta, los administradores deberán realizar un informe en el que se incluyan la naturaleza de los créditos que se pretenden capitalizar, las personas que los aportan, así como la cuantía del aumento de capital social y el número de participaciones sociales o de acciones que se deberán de crear o emitir según se trate de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima. En el caso concreto de sociedades anónimas, además, también es obligatorio poner a disposición de los socios una certificación del auditor de cuentas de la compañía. En el caso de que la mercantil no tuviese nombrado auditor de cuentas, se deberá de solicitar a tales efectos su nombramiento al registrador mercantil. Por último, señalar que en el anuncio de la convocatoria se deberá de indicar expresamente el derecho que tienen los socios de consultar el informe al que hemos aludido anteriormente, emitido por los administradores, y también, por supuesto, de la certificación del auditor de cuentas cuando se trate de una sociedad anónima, así como de poder solicitar la entrega o el envío gratuito de tales documentos. Estos documentos, además, según el artículo 301.4 y 5 de la Ley de Sociedades de Capital, deberán ser incluidos en la escritura de aumento de capital social a la que nos estamos refiriendo. Siguiendo con los requisitos de los aumentos de capital por compensación de deudas, desde el punto de vista contable se debe de tener presente que la ampliación de capital deberá contabilizarse por el valor razonable de la deuda que se extingue, que en principio no tiene por qué coincidir con su valor en libros. Y en este aspecto la propia RICAT señala que la diferencia entre el valor en libros de la deuda capitalizada y su valor razonable se contabilice como un resultado financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante lo anterior, si la compañía emisora de las acciones o de las participaciones sociales desease que la ampliación de capital y la prima de emisión o asunción se contabilizasen por el valor en libros de la deuda, la contrapartida del resultado debería de llevarse a la cuenta 110 de prima de emisión o asunción. Finalmente, cuando se trate de acciones cotizadas, la ampliación de capital se registrará por el valor razonable de las acciones entregadas y, en consecuencia, el resultado se calculará por diferencia entre el valor en libro de la deuda y el citado valor razonable de las acciones emitidas. El ejemplo 3 se refiere al acuerdo tomado con fecha 1 de junio de 2002X por la Junta General de Accionistas de la compañía Talosa, la cual desea realizar un aumento de capital social para capitalizar las siguientes deudas. Una deuda a largo plazo con vencimiento a 2 años, contabilizada por 56.000 euros con un valor razonable de 50.000, y otra deuda a corto plazo ya vencida por 24.000 euros con un valor razonable de 20.000. La compañía ha tomado la decisión de emitir títulos de 20 euros de valor nominal emitidos a la par para poder capitalizar las deudas citadas, inscribiéndose la operación en el registro mercantil con fecha 15 de junio. A la vista de la información anterior, el supuesto pide en primer lugar contabilizar el aumento de capital por el valor razonable de las deudas canceladas y en el apartado B se plantea realizar nuevamente el anterior, pero en este caso contabilizando la ampliación de capital por el valor en libros de las deudas compensadas.
Entrando en la solución del apartado A, debemos reseñar en primer lugar que al tratarse de una sociedad anónima se debe de cumplir el requisito de que del total de deudas a capitalizar, al menos el 25% sea totalmente vencidas y exigibles, y el resto con vencimiento no superior a 5 años. Como hemos podido ver en el enunciado, ambos requisitos se cumplen y por lo tanto, desde ese punto de vista, la operación podría registrarse. A partir de aquí, conviene determinar cuál es la situación de las cantidades a registrar por ampliación de capital, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 33 de la RICA. Así tenemos en primer lugar que el valor razonable de las deudas a compensar es de 70.000 euros, mientras que su valor en libros es de 80.000 euros, con lo cual aparece un resultado financiero positivo de 10.000 euros que deberá de contabilizarse de acuerdo con su naturaleza. Teniendo en cuenta que la ampliación de capital se va a llevar a cabo emitiendo acciones de 20 euros y considerando que el valor de la ampliación será el del valor razonable de las deudas a compensar, es decir, en este caso de 70.000, resulta que la compañía deberá emitir 3.500 acciones para poder registrar la operación aprobada. De acuerdo con los cálculos de la diapositiva anterior, presentamos a continuación los asientos contables para el registro de la ampliación de capital. Así, el primer asiento recoge la emisión de los nuevos títulos por la cantidad de 70.000 euros equivalente al valor razonable de las deudas a cancelar y que se corresponde con la emisión de 3.500 títulos de 20 euros de valor nominal emitidos a la par. Por la capitalización de las deudas se realiza el segundo asiento, procediéndose a la cancelación de la deuda a largo plazo por 56.000 euros y de la deuda a corto plazo por 24.000, es decir, un total de 80.000 euros, a cambio de los cuales se han emitido acciones por 70.000, de lo cual se deduce un resultado financiero positivo de 10.000 euros que se registra en la cuenta 769. Finalmente, con fecha 15 de junio, se procede a la inscripción de la ampliación en el registro mercantil, con lo cual se cancelará la cuenta 194, llevando su importe total a la cuenta 100 de capital social por la citada cantidad de 70.000 euros. El supuesto B plantea el registro de la ampliación de capital por el valor en libros de las deudas a capitalizar, y en ese sentido debemos de tener en cuenta las siguientes situaciones. En primer lugar, sabemos que el valor razonable de las deudas a compensar es de 70.000 euros, mientras que su valor en libros es de 80.000, por lo que, como antes indicábamos, aparece un resultado financiero positivo de 10.000. Sin embargo, en esta ocasión, la compañía ha decidido registrar la operación por el valor en libro, es decir, 80.000 euros, y no por los 70.000 del valor razonable de las deudas capitalizables. Y en ese sentido, la RICAD señala que deberá de registrarse la diferencia entre ese valor razonable y el valor en libros a través de la cuenta de prima de emisión. A partir de aquí, teniendo en cuenta que el valor en libros de las deudas a compensar es de 80.000 euros y que se van a emitir títulos de 20 euros, será necesario emitir 4.000 acciones para poder llevar a cabo la ampliación de capital en las condiciones indicadas. De acuerdo con los comentarios y cálculos de la diapositiva anterior, los asientos para el registro de la ampliación de capital por compensación de deudas en base a su valor en libros serían los siguientes. El primer asiento se corresponde con la emisión de los 4.000 títulos de 20 euros emitidos a la par, que importan la citada cantidad de 80.000 euros equivalente al valor en libros de las deudas capitalizables. Por la propia capitalización de las deudas procede la cancelación de la deuda a largo plazo y a corto plazo por 56.000 y 24.000 euros respectivamente, cuya contrapartida sería el abono a la cuenta 190 de acciones emitidas por 80.000, disminuido en la cantidad de 10.000 euros que se carga a prima de emisión, de acuerdo con lo preceptuado por la RICAD, contabilizándose al mismo tiempo el ingreso financiero derivado de la diferencia entre el valor en libros y el valor razonable de las deudas capitalizables. Finalmente, con fecha 15 de junio, procederá
la inscripción de la ampliación en el registro mercantil, a cuyos efectos se cancelará la cuenta 194, abonándose la cuenta de capital social por los mencionados 80.000 euros que se corresponden con el valor en libro de las deudas compensadas. Y con este ejemplo damos por finalizado este primer tutorial dedicado a los aumentos de capital social por compensación de deudas. Gracias por la atención prestada.